Está en línea Andrés Pérez Esquivel, sociólogo y asesor en seguridad. Hola Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, escucho. Buenas noches. ¿Cómo te va, Andrés? Andrés, vos sos especialista en seguridad. Sacaste una nota muy interesante que nosotros la publicamos en nuestros diarios bairesparatodo.com y visionesparatodo.com sobre el tema de los nuevos DNI. ¿Te podrías explicar a nuestro televidente cómo es el tema de este nuevo DNI y tu crítica, no solo a la falla de seguridad, sino al tema de que sería un control hacia la población, como un gran hermano desde el Estado, ¿no? Sí, cómo no. La propuesta que hizo el ministro Randazzo del nuevo DNI plantea una tarjeta inteligente, un DNI con un chip que concentraría informaciones biométricos como las huellas digitales y el rostro y la firma, también los vínculos familiares, los padres, por ejemplo, el historial clínico, un seguimiento de la rutina de la movilidad en el transporte, por ejemplo, a través de la tarjeta SUBE, que se usa en la zona metropolitana, y de acá en Buenos Aires, y los hábitos de consumo, porque permitiría también compras a través de Internet, mismo tarjeta, ¿no? Entonces estamos hablando de un DNI que pasaría a tener una función muchísimo más amplia que la de garantizar la comprobación de la identidad. Estos DNI con chip fueron cuestionados y siguen siendo cuestionados a nivel internacional porque, primero por la invasión hacia la privacidad, porque permitirían un monitoreo permanente de toda la población nacional, y al mismo tiempo por las fallas de seguridad que ha demostrado en otros países, en las cuales, por ejemplo, en Inglaterra lograron violar la seguridad de estos chips en 12 minutos e incluso agregarle datos falsos. Por estos motivos, Inglaterra, cuando quisieron implementar esto, la presión social hizo que tuvieran que cancelar la iniciativa, y lo mismo sucedió en Francia y otros países que prohibieron este tipo de base de datos. Esa es un poco la propuesta que planteó Randazzo. Muy pocos países las aplican, estaríamos hablando de menos de 5 a nivel mundial, y nos convertiría a nosotros más o menos en un país experimental, poniéndonos un poco en riesgo. Ahora decime, ¿vos pensás que esto forma parte de un plan de control, un plan de inteligencia, sí, abiertamente, de control poblacional, y aparte, como vos decís, que sería un estado de prueba, o crees que es parte de un proyecto que maneja el Estado Nacional? Porque el tema de los DNI no solo es muy cuestionado por el negocio, sino porque, por ejemplo, nosotros lo sufrimos acá en Misiones, y sí. Formosa pasó lo mismo, que la cantidad de DNI que el Ministerio del Interior hizo a partir del 2011 fueron incontrolables. Y ahora supuestamente lo quieren cambiar de nuevo con una cosa, con un control y con un sistema que también puede servir para manipular hasta elecciones, diríamos, ¿no? Claro, el DNI, que el Estado asegure la identidad de los ciudadanos es uno de los derechos humanos más fundamentales que hay, porque a través de esa identidad se habilitan el resto de los derechos. Entonces es importante que los documentos se limiten a eso y no a que sean una especie de llave maestra hacia toda nuestra vida y nuestra rutina. Eso ya es un exceso que no es prácticamente innecesario y nos puede poner en riesgo. Básicamente, para dar un ejemplo, el año pasado, las elecciones del año pasado, cuando el padrón electoral online tuvo una falla de seguridad que permitía descargar las fotografías y los datos de los 40 millones de argentinos. Entonces, esa base de datos del padrón electoral ya se puede considerar que está en manos privadas a partir de esa falla. Esto fue reconocido por el Registro Nacional de las Personas. Entonces, si esto está sucediendo con el actual DNI, imaginémonos si llega a suceder con el siguiente, que va a tener un montón de información más. Hay que tener en cuenta que
no cualquier país acepta estas cuestiones y que tenemos que dar un debate público y que en el peor de los casos esto debería ser algo optativo para el ciudadano, si quiere elegir el DNI con chip o no. La realidad es que hoy por hoy ya como está el DNI contiene datos biométricos y nos convierte en uno de los países más agresivos en materia de vigilancia. Esto no lo digo yo, sino lo dijo el mismo Julian Assange, el creador de Wikileaks, que dijo que Argentina es el país con la vigilancia más agresiva de América Latina, porque tenemos estos pasaportes y DNI que tienen datos biométricos y que crean una base nacional en la que se reúne toda esta información que se llama CIVIOS. Decime, ¿esto tiene algo que ver, los americanos tienen algo que ver en este tema, en este proyecto? Bueno, ellos no aceptan, por ejemplo, este tipo de bases de datos nacionales para ellos mismos. El convenio nuevo que firmó Randazzo tiene que ver con España, que está implementando este DNI electrónico, lo implementaron hace poco. De cualquier manera, el DNI de allá tiene mucho menos datos de los que anunció Randazzo. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Europa la tarjeta de transporte no está atada al DNI, como así sucede acá. Que, por ejemplo, todas las tarjetas SUBE, cuando para sacarla piden el DNI y queda atado al número de la identidad de la persona. Entonces permite un monitoreo de la movilidad y de la rutina de cada uno de nosotros, ¿no? Y vos decís que esto va... Sí. Sí, disculpa. ¿Y vos decís que esto, ellos ya van a avanzar con este tema o todavía estamos a tiempo de frenarlo? El convenio se firmó, pero esto tiene que ser aprobado, esto depende de nosotros básicamente. Inglaterra empezó a aplicarlo y de repente la presión social hizo que esto se echase para atrás. El asunto es que acá no hay ideologías en estos temas, o se podría tomar de esa manera. Tengamos en cuenta que los gobiernos pasan y las instituciones y sus bases de datos quedan. El CIVIOS hoy por hoy no tiene ningún mecanismo de control institucional ni civil respecto al uso que pueden hacer los policías de esta información. Entonces eso también es un riesgo, porque dentro de las mismas fuerzas policiales hay sectores corruptos que podrían hacer un muy mal uso de tanta información e incluso trascender un poco las funciones que les corresponde cumplir. Y bueno, tampoco nos olvidemos que tenemos de jefe del ejército a un cuadro de inteligencia que también estuvo en la época de la represión, ¿no? Eso Así es, exactamente. Yo creo exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta que esto no tiene que ver con un progresismo, con derecho, con lo que sea. Esto es peligroso bajo cualquier gobierno. Y en especial porque todas las tecnologías son vulnerables y puede llegar a caer en manos de organizaciones criminales que podrían sentarse en igualdad de condiciones si llegasen a acceder a toda esta base de datos y extorsionar a cualquier gobierno nacional. Bueno, así que vamos a tener que estar atentos y te pido que cada vez que tengas alguna información nos hagas llegar o te podamos sacar al aire, porque es bueno tomar conciencia no solo de lo que sucede, porque esto está sucediendo hoy por hoy en Buenos Aires, pero nos involucra a todo el país. Por supuesto, esto involucra a todo el país, como vos dijiste, los DNI. Bueno, gracias Andrés, y nos mantenemos en contacto. Hasta luego.